¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a esta emisión de Zacatecas, Memoria y Reflexión, este programa de la Secretaría General de Gobierno a través de la Crónica del Estado, en el que le compartiremos una serie de contenidos que seguramente resultarán de su interés. Usted sabe que la historia de Zacatecas es vasta, es interesante, fascinante y bueno, siempre hay algo que descubrimos en este programa a través del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión. Hoy le tendremos algunas noticias interesantes que esperamos resulten de su interés, de su agrado y bueno, pues invitarlo a que participe también con nosotros a través de las plataformas del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión y por supuesto a través de la página de la Crónica del Estado de Zacatecas en Facebook. Y bueno, pues sin más, ¿les parece si pasamos a nuestra primera sección de esta mañana? Y ya se encuentra con nosotros María José Pérez Montelongo. Marijo, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buen día. Muchas gracias, Federico. Efectivamente, hablamos de las efemérides de esta semana. Como ya lo vimos, me gustaría hacer hincapié de un personaje zacatecano, el general Felipe Berriozábal, que nació en Pinos, Zacatecas. Él creció en una familia de escasos recursos y quedó huérfano a muy corta edad. Él estudió en la Ciudad de México en la Escuela de Ingenieros, pero sus estudios fueron truncados por la intervención norteamericana en 1847. Retoma sus estudios y en 1849 se gradúa de ingeniero y comienza a trabajar, a hacer los planos de la Ciudad de México y de Tlaxcala. Después participó en la Guerra de Reforma y más adelante fue gobernador del Estado de México, de Tlaxcala, el Estado de México, de Veracruz y de Michoacán. Con el gobierno de Porfirio Díaz se le da el cargo para desempeñar como ministro de Marina, de Guerra y de Marina, y todo este cargo lo fungió hasta su muerte en 1900 en la Ciudad de México. Un personaje tremendo, y para variar pinense. Ya hemos oído y conocido sobre otros personajes de Pinos, Zacatecas, de mucha trascendencia nacional. Felipe Berriozábal es uno de ellos y demos pues paso a nuestras efemérides de esta ocasión. 21 de agosto. En 1847, el Congreso Local del Estado de México convocó a las legislaturas del resto de las entidades federativas para que apoyaran la propuesta de nombrar presidente de la República al político zacatecano Manuel González Cosío. 22 de agosto. En 1986 muere el revolucionario y líder campesino Rosalío Menchaca García, oriundo de Jerez, Zacatecas. A los 14 años participó en la toma de Zacatecas de 1914. Más tarde ocuparía el cargo de secretario general de la Confederación Nacional Campesina. 23 de agosto. Natalicio del militar y ministro Felipe Berriozábal. Nació en la pendencia Pinos, Zacatecas en 1827 y murió en la Ciudad de México en 1900. Luchó contra la invasión norteamericana. Fue gobernador de 6 estados. 25 de agosto. En 1786, el corregidor de Zacatecas, José de Mier y Ceballos, informó que fue recibida y publicada la orden del rey de España en la que prohibió que se le pusieran marcas de fuego a los esclavos negros. 26 de agosto. En 1586, Luis de Rojas, maestro de albañilería, compareció ante las autoridades de Zacatecas para preguntar que quién le iba a pagar los 3,000 pesos que costaba la construcción de la torre de la parroquia. 27 de agosto. En 1909, Monterrey sufrió una inundación con cuantiosos daños y pérdidas humanas. De inmediato, el matrimonio formado por los zacatecanos Fernando López y Luz González Cosío se trasladaron a Monterrey para ofrecer ayuda. Fue la primera acción que realizó la Cruz Roja Mexicana.
Informó para Memoria y Reflexión María José Pérez Montelón. Pues interesantes los pasajes de la historia que nos compartiste esta tarde, esta mañana, Marijó, pues datos interesantes y pues por supuesto seguir destacando la figura del general Felipe Berriozábal, que pues sin duda marcó un paradigma importante, un convencido de la soberanía de México, pues entregado a estas luchas, primero contra los norteamericanos y luego contra los franceses. Así es. Hay mucho que decir. Tuvo una gran trayectoria este general Felipe Berriozábal. Yo hablé de puntos muy claves, pero participó en varias batallas y aparte de ser ingeniero fue general, sí. Entonces tuvo muchas amistades que lo ayudaron por ejemplo, lo aprendieron. Fue aprendido y hasta que pasó otra batalla pudo liberarse de esta acción, pero hay mucho que hablar de este general. Sí, militar, ingeniero y de los buenos. Sí. Bien. Y pues, pinense. Y pinense, de la tierra del mezcal más sabroso del estado de Zacatecas. Mil gracias por esta participación, Marijó. Y nosotros, si le parece, damos paso a nuestra siguiente sección de esta mañana, que es a cargo de Cindy Espinosa Medina. Se trata de una recomendación bibliográfica que, por supuesto, está para su consulta en la Biblioteca de la Crónica del Estado. Cindy, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, muchas gracias. ¿De qué estaremos hablando esta mañana? El día de hoy vamos a hablar de un libro escrito por un licenciado abogado, José Manuel Falcón Borrego, de un personaje zacatecano bastante interesante, de aquellos años de cuando Zacatecas aún entre los zacatecanos se conocían todos, y una historia muy bonita. Te invito a que la veamos y después platicamos al respecto. Sí. Adelante. Manuel Pastrana, Pincel de la Bizarra Capital. Su obra y su época, 1859-1938, por José Miguel Falcón Borrego. En voz de su autor, narrado en primera persona, nos guía por un viaje en el tiempo de aquel Zacatecas decimonónico en el que todos los vecinos se conocían. Por suerte para el autor, tanto conoció a la familia Pastrana, que fueron vecinos por largo tiempo, aun y cuando que era un niño, si bien el pintor no vivía más, recuerda a la viuda como un fiel espejo que reflejó la imagen de su marido. El arte de Manuel Pastrana González está reconocida e incluida como parte importante de la historia del arte mexicano. Su obra pictórica revela que Pastrana fue un pintor académico de dotes intelectuales y artísticas extraordinarias. Manuel Pastrana González fue profesor del Instituto de Ciencias, por lo cual se puso a la tarea de hacer los retratos de los exdirectores de este instituto. A la exposición de estos retratos asistió el gobernador en turno Eduardo G. Pankhurst, quien quedó sorprendido del talento, así que decidió comisionarlo para hacer los retratos de los gobernadores de Zacatecas. Estos retratos fueron pintura al óleo que Pastrana reprodujo de fotografías en blanco y negro. La galería de retratos estuvo expuesta en Palacio de Gobierno. Al momento de escribirse el libro, solo los retratos de Francisco García Salinas y el de Trinidad García se encontraban en la legislatura, hasta que el Tribunal Superior de Justicia decidió hacerse cargo de estos retratos. La galería está formada por los retratos de los gobernadores Francisco García Salinas, José González Echeverría, José María Castro, Agustín López de Nava, Trinidad García de la Cadena, Marcelino Morfín Chávez, Jesús Arechiga Mojarro, Genaro G. García y Eduardo G. Pankhurst. El panorama socioeconómico y político se encontraba en una fase en la que la clase política y la población instruida, que no era mucha, estaba interesada en el arte y la cultura, el hacer de los quehaceres artísticos parte de la ideología del positivismo que profesaba el México porfirista, orden y progreso. La vinculación de un estilo artístico al sentimiento patriótico al que se pretendía llegar después de las sangrientas guerras que había sufrido México al interior del país, con los propios y los extranjeros. Sin duda una lectura ampliamente recomendada, cuyo libro se encuentra para su consulta en nuestra Biblioteca de la Crónica del Estado. Para Zacatecas, Memoria y Reflexión, Cindy Espinosa.
Bien, pues ahí está esta recomendación bibliográfica sobre un zacatecano, como bien lo mencionó Cindy, destacado, ilustre, que fue pues un personaje que impulsó mucho el movimiento artístico, cultural de Zacatecas, sobre todo a finales del siglo XIX y pues ya a principios del 20, el maestro Manuel Pastrana, Cindy. Es un arte bastante interesante, muy parecido al de Pelegrín Clavé. Mencionar también que él fue un alumno de la Academia Artística de San Carlos, Sí. Bastante destacado. Sus obras, algunas de sus obras están expuestas en museos en México. Y en Guadalupe. Ajá, también en Museo el de convento. Guadalupe también están. Y bueno, creo que ha sido uno de los pilares para que se documente lo que fue la traza urbana y la paleta de colores de la ciudad de Zacatecas, sobre todo a finales del siglo XIX y principios del XX. Fue el primer director de lo que fue el Museo de Guadalupe. En fin, un artista extraordinario, un gestor extraordinario, un promotor cultural y artístico de primer nivel y pues para orgullo nuestro, para variar, zacatecano, ¿verdad? Así es. Bueno, pues mil gracias, Cindy, por este aporte. Y nosotros hacemos nuestra primera pausa de esta mañana, pero no se vaya, enseguida regresamos. Bien, ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros esta mañana en Zacatecas, Memoria y Reflexión, este programa de televisión de la Secretaría General de Gobierno a través de la Crónica del Estado de Zacatecas. ¿Y qué le parece si a continuación escuchamos una interesante entrevista que tuvimos con el doctor José Arturo Burciaga sobre un tema interesante dentro de este 2023, como lo es la distribución geopolítica en el marco de la creación del Estado de Zacatecas? Escuchemos, veamos, le invitamos a ver esta interesante entrevista con el doctor José Arturo Burciaga. Qué bueno que continúa con nosotros en Zacatecas, Memoria y Reflexión. Y bueno, en esta ocasión nos da mucho gusto recibir en el programa al doctor José Arturo Burciaga Campos, docente investigador de la Universidad Autónoma de Zacatecas, quien hace algunos meses, un par de meses aproximadamente, participó dentro del ciclo Zacatecas, Memoria y Reflexión con un interesante tema. Lo que fue el contexto geopolítico dentro de la creación de este proceso de creación del Estado de Zacatecas, que fue una situación interesante, compleja, porque pasa de una forma de administrar el territorio, recordemos que se hablaba de provincias, de intendencias, a lo que fueron ya las entidades federativas, ya como Estado libre y federado. Y bueno, pues dentro de ese tema, el doctor Burciaga nos compartió una interesante conferencia que nos explicó, pues es un tema complejo, nos explicó, pero de manera detallada, a grandes rasgos, pero de manera también detallada, lo que fue ese proceso complejo. ¿Cómo se dio, doctor? Buenas tardes, gracias por estar esta tarde, esta mañana con nosotros en Zacatecas, Memoria y Reflexión. ¿Cómo se dio este proceso de transformación de los territorios políticos, de lo que fue la Nueva Galicia, el periodo colonial, a lo que fue la República, ya como con sus entidades libres y federadas? Sí, fue un proceso pues, muy largo, realmente fue un proceso de, digamos, de 3 siglos, desde que las posesiones de la corona española en América, en América hispánica, sentaron aquí sus reales y comenzaron a administrar un territorio en todos los sentidos. Este es un proceso largo, un proceso histórico. Yo lo que trato de abordar, o lo que traté de abordar en lo que expliqué y que intenté comunicar en esta conferencia que se menciona,
es precisamente esa transición de la época virreinal a la época independiente. Hay un interregno ahí muy interesante que es la Diputación Provincial de Zacatecas, que es una diputación que duró menos de 2 años en términos legales, en el papel, en lo escrito, y que al final de cuentas sirvió no tanto como un experimento, sino fue el medio por el cual las actuaciones, digamos, políticas al interior del territorio de la provincia de Zacatecas se fueron dando los mecanismos inherentes a la transición hacia un Estado-nación. Un Estado-nación que en este caso tiene que ver con los aspectos que se relacionan precisamente con la administración del territorio. Entonces aquí la cuestión, la cuestión histórica y sobre todo geográfica, que es la que me interesa a mí en ese sentido, en esta charla que se dio, es precisamente cómo se dio esa conformación territorial, y una conformación territorial relacionada precisamente con todo el contexto, en este caso, digamos, un contexto nacional en ciernes. Y digo nacional en ciernes porque efectivamente la conformación del Estado mexicano también tuvo que pasar primero por una independencia de la corona española y por un periodo de transición que fue el del primer imperio mexicano con Agustín de Iturbide, y que al final de cuentas esto también afectó de alguna manera el territorio de Zacatecas hacia su destino, hacia su camino rumbo a la conformación de un Estado primero libre y federal, ¿sí? Antes de ser un Estado libre y soberano. De tal manera que estas nomenclaturas políticas, estas nominaciones a un territorio definido y determinado, también tienen una relación directa con, en este caso, con el constructo territorial, con un constructo geográfico que no solamente implicó la cuestión geográfica de la provincia de Zacatecas, sino también la cuestión geográfica incluso de los propios partidos territoriales, que al final de cuentas los partidos territoriales, las cabezas de los partidos territoriales, como lo mencioné en su momento, fueron los intermediarios entre la Diputación Provincial y los ayuntamientos o los cabildos. Aquí tenemos una cuestión de términos que a veces lo utilizamos incluso tal vez un poco de manera arbitraria, pero identificamos en un momento dado a un territorio definido y determinado de un ayuntamiento comandado por un cabildo que se sirve de la intermediación de una cabecera de partido, ¿sí? Estamos hablando en este caso de un número variable de partidos que en un momento dado se quedan en 12, por ejemplo, y que los partidos políticos o los partidos en este caso territoriales tienen que ver mucho con la Diputación Provincial, que primero tuvo una tarea administrativa, es decir, administración del territorio, pero esa tarea se convirtió al final de cuentas también en una tarea política, porque la política efectivamente jugó un papel fundamental en todo este conglomerado, en todo este sustrato territorial, que al final de cuentas tuvo que ver de la manera en que se fue conformando y configurando lo que ahora conocemos como el Estado libre y soberano de Zacatecas. Una nueva figura y una nueva figuración política, y desde luego que también territorial para el Estado mexicano. Y esa nueva configuración estuvo en gran movimiento en todas las llamadas, en todos los llamados Estados libres y federados. Quienes fueron los primeros que pusieron el ejemplo fue precisamente Jalisco y Zacatecas, que compartieron un destino desde antes común en una cuestión política, territorial, administrativa y también jurídica, desde la audiencia de la Nueva Galicia o la audiencia de Guadalajara. Entonces, incluso las cuestiones del tipo jurídico que he mencionado tienen que ver precisamente con esa vida jurídica política desde la audiencia de Guadalajara y sus propios lineamientos, aplicaciones de justicia en primera instancia, la configuración de la presencia de una audiencia con sus oidores, que eran los que ejercían la justicia o hacían la justicia para el pueblo y demás. Y entonces a partir de aquí se puede ver cómo hay un cambio de configuración
tanto política como territorial, y esto mencionaba yo, esto también influye al interior de los Estados libres y federados en su configuración política y también en su configuración territorial. Se habla de un número también variable de ayuntamientos, ¿no? Yo mencioné en la conferencia que hay un dato que se señaló en ese interregno entre 1821 y 1823 hasta de 34 ayuntamientos o 34 municipalidades en los partidos políticos territoriales. Aquí en Zacatecas. Aquí en Zacatecas, sí. Pues es que es un terreno bastante, bueno, un tema tan complejo como fascinante, porque a final de cuentas nos habla de lo que hoy, pues digo, política, social, pues jurídicamente representamos como individuos pertenecientes a este estado. Fue un tema álgido que, como usted lo menciona, detona, por decirlo de alguna manera, en 1812 y que viene a concluir, a consolidarse, como usted nos lo comentó, en la década de los 50 del siglo XIX, porque al final de cuentas, pues sí, en el 23 se da este proceso de creación del Estado Libre y Federado de Zacatecas, pero es hasta 1854, cuando ya podemos ver ya esta figura de soberanía, ¿no? de consolidación. Sí, porque hubo un evento histórico intermedio interesante que fue la República Centralista, donde los estados libres y soberanos se convierten en departamentos, ¿sí? Y fueron 50 departamentos, una división territorial diferente y diferenciada, que luego, como se menciona, pues viene a considerarse hasta la segunda vuelta de una reforma constitucional muy importante, que es la de 1857. Bien, pues ahí tiene usted, hay otros temas que pues ojalá y podamos platicar posteriormente, doctor, cómo se conforman estas diputaciones provinciales, porque suena fácil, ¿no? Decir una diputación provincial, pero en ese momento no era tarea sencilla, ¿verdad? No. Me imagino que hubo muchas resistencias muy poderosas y bueno, también una lucha ahí de poderes y de visiones de nación. De entrada, pues yo le quiero agradecer infinitamente, doctor, que nos haya acompañado esta mañana en Zacatecas Memoria y Reflexión y bueno, pues comprometerlo a una próxima entrevista para platicar de estos y de otros temas. Claro, estos 200 años de Zacatecas. Gracias, doctor. Por nada, gracias. Bien, pues ahí tiene usted esta entrevista con el doctor José Arturo Burciaga Campos sobre lo que fue el fenómeno geopolítico durante este proceso de transformación de las provincias de la Nueva Galicia, de la entonces Nueva Galicia, a lo que fue después la creación de los estados libres y federados, tanto el de Jalisco, que fue el primero que se erigió como Estado Libre y Federado, y después el de Zacatecas. Y bueno, un tema interesante que esperamos haya resultado de su interés. Y esta mañana ya se encuentra con nosotros José Alberto Medina de Ávila, quien nos compartirá una sección interesante, la del personaje de la semana. José Alberto, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Federico. Yo encantado otra vez de poder seguir aquí en Zacatecas Memoria y Reflexión. Pues hoy tenemos a un personaje muy interesante, un personaje que hizo prácticamente de todo. Fue político, filósofo, doctor en leyes, sí, y que en todos los lugares donde residió pues hizo muchísimas cosas muy importantes, al grado de terminar pues siendo parte del famoso triunvirato. Sí, podemos decir que es hasta el momento el único zacatecano que ha detentado la presidencia de la República. Exactamente, algo que pues tiene un enorme pues un enorme logro, ¿no? Y creo que es muy importante también comentarle a nuestra audiencia pues que todos estos personajes pueden servir como de inspiración, ¿no? Sí, porque pues son de nuestra tierra, son de este lugar y son crecidos aquí, ¿no? Y tienen esa misma raíz que los hace tan fuertes. Y pues los invitamos a que se acerquen a la crónica para que puedan investigar más profundamente sobre estos personajes que sin duda alguna son muy fascinantes. Y hoy pues vamos a hablar del gran Pedro Vélez. Veamos.
José Pedro Antonio Vélez de Zúñiga fue un político, abogado, filósofo y doctor en leyes mexicano. Nació en la villa de Villahuetierre del Águila, hoy municipio de Villanueva, en el estado de Zacatecas. Hijo de María Isabel Zúñiga y de Pedro Vélez, quien en el año de 1805 fundó e integró el primer ayuntamiento de Villanueva. Comenzó su formación en el Colegio de San Luis Gonzaga de la ciudad de Zacatecas. Posteriormente, se mudó a Guadalajara, donde continuó sus estudios en el Seminario Conciliar y se recibiría como abogado el 13 de marzo de 1803 y como doctor en filosofía el 9 de febrero de 1804 por la Universidad de Guadalajara. Concluida su carrera, recibió de la Real Audiencia de Guadalajara el título de abogado y en la universidad los grados de licenciado y doctor cánones el 29 de abril y el 3 de junio de 1810 respectivamente, y los de licenciado y doctor en Derecho Civil el 24 de agosto de 1817 y el 9 de agosto de 1818, y fue maestro de la misma universidad. En esos años, también estuvo a las órdenes del general Cruz, capitán general de la provincia de Guadalajara. En 1821, al consumarse la independencia de México, Pedro Vélez comienza su carrera política. Fue elegido regidor del Ayuntamiento de Guadalajara, luego se le nombra vocal secretario de la Diputación Provincial y figura como diputado en el Congreso Constituyente de Jalisco entre 1823 y 1824. Posteriormente, Vélez radicó en la Ciudad de México, donde ingresó en el Colegio de Abogados en 1825. Se incorporó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en calidad de ministro y le sucedió a José Miguel Domínguez como presidente de la Suprema Corte de 1828 a 1830. Tras haber sido derrocado el gobierno de José María Bocanegra, fue llamado para ocupar el Poder Ejecutivo el 23 de diciembre de 1829. El mismo día quedó integrada una junta de gobierno con Vélez, Lucas Alamán y Luis Quintanar, que es conocido como el Triunvirato y que estuvo en funciones hasta el 31 de diciembre del mismo año, cuando entregó el Poder Ejecutivo Federal a Anastasio Bustamante. Tras haber dejado el cargo ejecutivo, Vélez representó al estado de Zacatecas ante el Senado de la República. Desempeñó la cartera de Justicia y Negocios Eclesiásticos desde el 22 de febrero de 1842 hasta el 17 de julio de 1843 durante la administración de Santa Anna. Es a la edad de 61 años que por causas naturales Vélez fallece en la capital de la República el 5 de agosto de 1848 mientras era magistrado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para Zacatecas, Memoria y Reflexión, José Alberto Medina de Ávila. Pues sin duda un personaje muy valioso, José Alberto, Pedro Vélez Zúñiga, oriundo de la ciudad de Zacatecas, un personaje muy valioso, como bien lo mencionaste, debe ser motivo de inspiración por todos sus logros, ¿no? Así es, y como te digo, pues él es uno más de todos los personajes zacatecanos de los que podemos tomar muchísima inspiración. Nacido en Villanueva, ¿no? Lo que hoy es Villanueva. Yo ya lo estaba cambiando de cuna de, nacimiento. Originario de, ciertamente originario de Villanueva. De la antigua Villa Gutiérrez del Exactamente. Águila. Y bueno, pues llegar a ser parte del famoso triunvirato, que aunque breve, pues fue determinante para lo que sería el devenir en la historia política de México. Así es. Mil gracias por esta participación. Por nada, yo encantado y nos vemos próximamente. Así sí. Bien, pues ahí tiene usted. Nosotros continuamos con nuestra programación, con nuestras secciones aquí en lo que es Zacatecas, Memoria y Reflexión, este programa de la Secretaría General de Gobierno a través de la Crónica del Estado. Y vamos a nuestra siguiente sección, en esta ocasión a cargo de Ana Murillo. Ana, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Federico, buenos días a todo nuestro teleauditorio. Muy contenta de venir a presentarles una sección importante. Ahora que se acerca la conmemoración de nuestra independencia, pues viene un dato importante. Escuchemos. Jardín Independencia.
Esta plaza surgió a principios del siglo XVII, con el establecimiento del Hospital y Convento de San Juan de Dios. A medida que fue avanzando el tiempo, se levantaron otras construcciones hacia los 4 puntos cardinales, lo que conformó definitivamente la plaza que por aquellos tiempos se llamaba de San Juan de Dios, por estar ubicada en terrenos que pertenecieron a dicha orden. El Cabildo de la ciudad dispuso que la festividad de Nuestra Señora de los Zacatecas se celebrara con grandes muestras de regocijo, de las cuales participaba el pueblo, y esto se tradujo en la presentación de corridas de toros, por su mayor extensión y porque sus alrededores estaban menos poblados que los de la plaza principal. Hacia mediados del siglo XVII sobresalió en la ciudad un personaje que se distinguió por su riqueza, liberalidad y participación en la vida pública de la ciudad. La ciudad de Zacatecas, agradecida con tal benefactor, dio su nombre a la plaza donde estuvieron sus habitaciones, junto con la de algunos de sus parientes que llevaron también el apellido Villarreal. Durante el siglo XIX tuvo ya mayor actividad al construirse el edificio de la Alhóndiga y establecerse un cuartel de milicia. Para conmemorar dignamente el primer centenario de la iniciación de la Guerra de Independencia, el gobernador del estado, ingeniero Francisco de P. Zárate, dispuso la realización de una obra de tal magnitud que reflejara el espíritu patrio. Se dispuso que la plaza se transformara en un jardín, el cual debería llevar el nombre de Independencia. Se dispuso también la erección de un monumento conmemorativo cuyo costo se cubriría de forma popular, donde todos los habitantes realizaban sus aportaciones sin importar la cantidad, sino la participación de todos. Para Zacatecas, Memoria y Reflexión, Ana Isabel Murillo. Pues un espacio que se ha vuelto icónico en Zacatecas, en la ciudad de Zacatecas, que es punto de convergencia, lugar de citas, con tanta historia, ¿no, Ana? Claro que sí, parte de nuestra identidad como zacatecanos, quien no ha pasado por ahí, quien no ha paseado en ese bello jardín y conocer un poco de la historia que le rodea, que le envuelve, ¿no? Cómo adquiere el nombre y lo que representó en el siglo XVII, en el siglo XVIII y cómo pasa a ser Jardín Independencia en el siglo XIX. Mil gracias por el favor de su atención. Nos vemos el próximo miércoles aquí en Zacatecas, Memoria y Reflexión. Hasta la vista.